no hayan cómo hacer para salirse de ese paquete, de esa barbaridad que cometieron, no hayan cómo hacer. El gobierno de los Estados Unidos de América y su payaso no hayan cómo hacer. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, descalificó la propuesta del mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, sobre un posible canje de prisioneros y la vinculó con intereses externos. Nosotros tenemos la impresión de que los dueños del circo agarraron a uno de sus payasos y le dijeron: payaso, administrador del campo de concentración, encárgate de hacer esa propuesta. Yo sé por qué le digo esto. Se nota, está claro que los dueños del circo le dijeron a su payaso: mira, lanza esto que no es otra cosa que una barbaridad. En primer lugar, señor Bukele, preguntas de perogrullo. ¿Qué delito cometió cualquiera de esos 253 venezolanos? ¿Qué delito cometió en la República de El Salvador para que estén en estos momentos desaparecidos, secuestrados en El Salvador? ¿Qué juez conoció de esos delitos en la República de El Salvador? ¿Qué juez de los Estados Unidos de América estableció algún tipo de procedimiento judicial e imputó a alguno de esos venezolanos para que en este momento estén privados de la libertad? Muy por el contrario. Hay en estos momentos jueces de los Estados Unidos y dictaminó la Corte Suprema, la Suprema Corte de los Estados Unidos de América, que no podían seguirse deportando venezolanos y mucho menos al campo de concentración que tiene Bukele en El Salvador, donde se violan los derechos humanos de todas las personas que están secuestradas allí, donde no hay absolutamente ninguna posibilidad de que algún abogado diga que le asiste algún tipo de procedimiento judicial o legal. Incluso el payaso, mandado por supuesto por sus dueños, se atrevió a decir: no, yo conversé con este y este me dijo que había hecho esta otra cosa. ¿Y acaso usted es juez? ¿Acaso usted es fiscal para que usted llegue e instruya un determinado expediente? No, eso es un vulgar secuestro. Tienen secuestrados a 253 venezolanos. Y por supuesto sale María Corina Machado, sale Leopoldo López, sale el borracho de González Urrutia a aplaudir. Bien bueno que secuestren venezolanos y se los lleve a El Salvador, los sometan a tratos crueles, a tratos indignos, y además se reproduce en el siglo XXI lo que uno pensaba que había desaparecido por completo en el siglo XIX. Una de los expedientes más brutales que haya conocido la historia de la humanidad, la historia de la especie humana, que es la esclavitud, que es el secuestrar personas para obtener algún tipo de beneficio económico con ese secuestro, pues se reproduce en la acción de este payaso Bukele en el siglo XXI, bastante ya entrado el siglo XXI, porque la razón principal, según lo que él dice, es llevar a esos venezolanos allí porque le pagan unos millones de dólares. Es decir, trata de esclavos en pleno siglo XXI. Y María Corina Machado aplaude, y el borracho de González Urrutia aplaude, y el otro sátrapa de Leopoldo López aplauden. Aplauden que lleven como esclavos a venezolanos, que no haya absolutamente ninguna forma de que algún abogado certifique que es correcto o que se siguió algún tipo de procedimiento legal en este caso. No hay forma. Se está violando la Carta de los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Se está violando la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Carta de Naciones Unidas. Se está violando todas las convenciones en relación de trato de migrantes y del trabajo de los migrantes. Si ni siquiera conocen El Salvador, la gran mayoría de los 253 venezolanos, ¿cómo es posible que estén secuestrados en un país que ni siquiera conocen? ¿Cuál delito le imputan? Díganos, payaso, ¿qué delito le imputan? Yo sé que lo único que lo mueve a usted es lo que sus dueños, los dueños del circo, le hayan dicho: ahora di tal cosa, ahora da tal voltereta, ahora saca la lengua, ahora mueve la cola. Pero más allá de sus acrobacias de perrito faldero de Donald Trump, dígame usted, ¿cuál delito cometió en la República de El Salvador algunos de esos venezolanos que están secuestrados allí?
Es exactamente la misma figura la que le están imponiendo a usted sus dueños del circo, payasos. Es la misma figura de un tal Reinhard Heydrich, que fue el encargado de los campos de concentración de la Alemania nazi. Y dice las mismas cosas que dice usted. Decía las mismas cosas que dice usted. Si Hess le decía, ahora llega y dice que son los judíos, y calcínalos, quémalos, mételos en cámara de gas, de algún modo llegaban y decían, no, buscaban la manera de apoyar eso, de sustentar con argumentos. ¿Qué argumento tiene usted, payaso, para llevarse a unos venezolanos secuestrados, para someterlos a desaparición forzosa? Porque a este momento, a la petición que se ha hecho de la República Bolivariana de Venezuela, de los nombres del listado completo y cuáles son los delitos por los cuales están siendo secuestrados, no hemos recibido absolutamente un nombre. ¿Quiénes son? ¿Por qué están allí? ¿Cuáles son los delitos que se le imputan? ¿Cuáles son sus abogados defensores? ¿Quiénes son los fiscales que los acusan? ¿Y en qué tribunal de El Salvador están sus correspondientes casos? Son preguntas elementales. Pues nada de eso está pasando. Los tienen ahí solamente por haber cometido el delito de haber sido venezolanos y de haber migrado a los Estados Unidos de América, que eso no es ningún delito. Más aún cuando estos que aplauden, el Leopoldo López y la María Machado, que aplauden eso, obtuvieron millones y millones de dólares con todo el movimiento que hicieron con la migración venezolana. Son crímenes de lesa humanidad. Y usted, payaso, va a tener que responder por esos crímenes en contra de estos venezolanos. Va a tener que responder por haberlos secuestrado, por haberlos sometido a tratos crueles e indignos, por haberlos tenido en un campo de concentración como el que tiene usted en El Salvador, y haberlos tenido para obtener un beneficio económico, como si es que otra vez la humanidad va a tener que estar sometido a la mancha de la esclavitud. Payaso, imbécil. En primer lugar, acójase a lo que es el derecho internacional. Eso en primerísimo lugar. En segundo lugar, permita que por lo menos un abogado pueda recibir algún tipo de información de los secuestrados. En tercer lugar, envíe a los familiares de estos venezolanos que están en El Salvador el listado completo para saber quiénes son realmente los que están secuestrados en este momento en El Salvador. En cuarto lugar, diga cuál delito cometieron en El Salvador para estar privados de la libertad en ese país. Y en quinto lugar, por un atisbo de decencia que sabemos que no tiene, devuelva de inmediato a esos venezolanos que jamás debieron haber llegado a El Salvador. Al payaso le mandaron a decir eso. ¿Sabe cuál es la verdad? Se la voy a decir. No hayan cómo hacer para salirse de ese paquete, de esa barbaridad que cometieron. No hayan cómo hacer. El gobierno de los Estados Unidos de América y su payaso no hayan cómo hacer, porque es tal el nivel de violación de derechos humanos, de convenciones internacionales, de normas internacionales, del propio derecho, el derecho a la defensa, el derecho a un juicio justo, el derecho al debido proceso, nada de eso se lo cepillaron. Y además, con el mayor desparpajo, el payaso que su dueño del circo le dijo, mira, payaso, acéptame 253. Bueno, pero me puedes dar 6 millones de dólares, 10 millones de dólares, 20 millones de dólares. Es decir, por un beneficio económico, aceptó secuestrar personas y llevarlos a un campo de concentración. No hayan cómo salirse de ese paquete. En la Corte Suprema de los Estados Unidos de América, el actual gobierno de los Estados Unidos de América tiene mayoría, es decir, hay mayor cantidad de magistrados que son afines al presidente Donald Trump. Y acaba de decidir 7 votos a 2. 7 votos a 2. Que está prohibida la deportación de venezolanos temporalmente a otros países. Lo acaba de decidir la Corte Suprema de Justicia. Hay 2 dictámenes de un juez prohibiendo expresamente, y aún así se los cepillan y se los llevan para El Salvador. Digo más,
¿Y qué delito cometieron esos muchachos en El Salvador? O sea, ¿por qué están presos en El Salvador si jamás han cometido un delito en El Salvador? ¿Cuál juez, de cuál causa, de cuál tribunal en la República de El Salvador conoce la causa de esos muchachos? Que alguien me diga cuándo fueron presentados ante un tribunal. Nunca. Están secuestrados. Están en campos de concentración. ¿Cuál abogado defensor le fue asignado a cada uno de los 253 venezolanos secuestrados allí? ¿Por qué se han negado a presentar la lista completa? Pero si eso es un derecho, el derecho al propio nombre, el derecho a la identidad. Es un derecho inalienable, es un derecho humano. Pero se niegan incluso a proporcionarle a sus familiares el verdadero listado de los venezolanos que tienen allí secuestrados. Tremendo paquete. En tremendo paquete se metieron porque no hay forma de justificar eso. No hay manera. En términos de humanidad. En otros términos, en términos de maldad, en términos de malignidad, en términos demoníacos sí se puede explicar, pero en términos de humanidad no hay forma de explicar. Y esas organizaciones, supuestamente defensoras de derechos humanos o defensoras de los derechos de los migrantes, que no han abierto la boca, lo que han hecho es llenarse de vergüenza y expresar lo que siempre hemos dicho que son unas hipócritas y unos vampiros que viven, que se llenan la boca con el tema de los migrantes para poder recibir dinero de la USAID. Ahorita están realmente quitándose la careta, porque lo menos que pudieran haber dicho para medio lavarse la cara y medio limpiarse la boca es al menos señalar que es una barbaridad lo que allí están haciendo. Muchísimas gracias a todas y a todos. Las declaraciones ocurren en medio de crecientes tensiones diplomáticas y denuncias por violaciones a los derechos de migrantes venezolanos en la región.